Buenas tardes, profe Leonardo. Mi noticia es sobre el Bogotazo y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Mi noticia es del año 2020, de junio de 2020. Habla sobre toda la guerra de 1947 y 1948 y todo lo que arraiga 73 años después. Entonces voy a comenzar. Hoy por primera vez en los últimos 72 años los colombianos no podrán cumplir con la cita que tienen cada 9 de abril con la memoria del país. Los 15 pasos que separan el cruce de la carrera séptima con Avenida Jiménez, lugar en donde fue avaliado Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esta vez no estará lleno de flores ni homenajes al caudillo por la contingencia que vive el país. Sobre lo que ahí sucedió se han escrito libros, se han filmado películas, se dictan cátedras, pero la historia aún no deja de sorprender. A finales de 1947 en Colombia había un silencio choque de poderes. El solitario, el que habitaba en el Palacio Presidencial, y lo ejercía Mariano Ospina Pérez, y el de la calle, el de las multitudes vociferantes, el que ejercía Jorge Eliezer Gaitán en su modesta oficina de abogados en pleno centro de Bogotá. Gaitán era por el fervor popular que despertaba el futuro presidente de Colombia. Pensar lo contrario era en ese momento una actitud desquiciada. El transcurrir de 1947, el país vivía la desesperanza de estar al borde del abismo de la violencia partidista. Sus huellas de sangre se pisaban en el norte y en el sur de los Santanderes, el occidente de Boyacá, ya que había aparecido el fantasma real de la policía, Chulavita, una especie de policía secreta al servicio del Partido Conservador en el Caldas. Y en el sur del país comenzaban a contarse los muertos, era una suma interminable. Gaitán pensó en el profundo silencio de una masa herida como protesta y antídoto para detener la muerte colectiva, escribió en su momento el periodista e historiador Arturo Álape. Pero no solo fue violencia política, también había una situación que podríamos calificar como el ensanche de la miseria en grandes mayorías populares. Claro que las causas de esa miseria venían de tiempos muy lejanos, pero en esa época se agudizó porque se estaba firmando en el país un régimen que conducía a la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que determinaba del lado del pueblo una gran frustración social, una gran miseria, opinaba el escritor y político Gerardo Molina. La situación política se levantó aún más en su confrontación con la celebración en Bogotá de la 19 Conferencia Panamericana. Gaitán fue excluido de la delegación colombiana, una decisión que caldeó aún más la situación política en la que la República se encontraba un personaje mundialmente conocido, el general estadounidense George Marshall, que presidía de la delegación en su país. En sus manos traían la propuesta mayor represión contra los movimientos subversivos en América Latina. A la 1:10 de la madrugada del 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán terminaba su emocionada defensa del teniente Jesús Cortés y pedía para él la absolución. Alejado, que había obrado en la legítima defensa del honor del ejército, a ultimar de 2 disparos al periodista Eudoro Galarza Osa. El teniente Cortés, cuenta Arturo Álape en su libro Memorias del Olvido, había visitado a Galarza en su despacho del diario de La Voz de Caldas Manizales para exigirle una rectificación por haberlo acusado de abuso de autoridad. Ante la negativa del periodista, le propinó 2 disparos a quemarropa. La defensa de Gaitán fue efectiva, que logró la absolución del militar. A las 2 de la madrugada, las barras sacaron a Gaitán en hombros y de pronto él se encontró con la soledad de la ciudad. Aquel día de 1948, Plinio Mendoza, mano derecha del caudillo, tomó en brazo a Gaitán. Jorge Eliezer: lo que tengo que decirte es muy breve. Lo dije antes de que notaran que Juan Roa Sierra, un joven del barrio Ricaurte, les apuntaba con un revólver. Apurado, el abogado liberal alcanzó a reaccionar tratando de correr de la vuelta al edificio del Hotel Continental. Fue demasiado tarde. 3 balas lo impactaron, 2 en la espalda y 1 en la cabeza, hiriéndolo gravemente.
El corazón de Gaitán dejó de latir hacia la 1:45 de la tarde en la clínica central. La noticia de su muerte se mantuvo en secreto mientras los liberales discutían un camino a seguir, hasta que poco a poco la tranquilidad del mediodía se convirtió en un volcán de pasiones incontroladas. El asesino intenta escapar. Los lustrabotas enfurecidos gritaron: «¡Mataron al doctor Gaitán! ¡Cojan al asesino!». El dragonante Carlos Jiménez capturó a Sierra. «No me vaya a matar, mi cabo», le dijo el hombre en tono suplicante. El dragoneante, junto con otros 2 hombres de la fuerza pública, metieron a Roa Sierra a la droguería Granada, donde lo interrogaron. Su madre, Encarnación, viuda de Roa, recordó en los interrogatorios posteriores que su hijo había dado más o menos un año de calidad de portero, y también que su hijo le venía notando cosas raras, como por ejemplo creerse Santander o un personaje así como Santander. Lo que pasó después fue una avalancha de caos, dolor y miseria. La radio, gran protagonista de ese día, no demoró en difundir la noticia. La zona del incidente tenía varias estaciones cerca, lo que permitió que la noticia les llegara con prontitud. Así la radio Nueva Granada empezó a emitir música fúnebre y los locutores exageraban, invitaban a la gente al caos, cosa que efectivamente sucedió. Saqueos, matanzas, incendios, gran destrucción del espacio público. Muchos policías, por el temor de ser linchados, habían entregado sus armas desde el Colegio San Bartolomé. Francotiradores de la fuerza política trataban de detener con sus disparos la avalancha popular que trataba de llegar al Palacio Presidencial. Se dice que, mal calculados, hubieron alrededor de 2.500 muertos. A diferencia de magnicidios posteriores como los de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal o Luis Carlos Galán, de quienes se supo sobre los autores intelectuales en el caso de Gaitán, el misterio aún perdura y han inspirado las más variadas especulaciones e incluso algunas páginas inolvidables de la literatura. Por su trascendencia, el significado de la historia colombiana del siglo XX en la muerte de Caudillo es quizá uno de los hechos más investigados en la historia del país, y aunque no hubo problema alguno para identificar el autor material, no hay un consenso sobre la autoría material de un homicidio, una más que aún aqueja a la nación.